Bienvenidos a Bnei Academy, yo soy Rabino Tubia. Esta clase es una directa continuación de la clase anterior. En la práctica hay un detalle conceptual de la clase anterior que es equivocado, erróneo. En la práctica no cambia absolutamente nada. Bnei Noach están obligados a hacer tzedaka, a hacer caridad. ¿Por qué? Bueno, que vamos a estudiar. Pero de vuelta, un detalle conceptual que me parece adecuado y correcto cuando uno se equivoca, decir, me equivoqué, estuvo mal, y corregirlo. Y la idea es la siguiente. Ya mencionamos unas cuantas clases atrás que hay una discusión famosa entre Rambam, Maimónides y Ramban, Nachmanides. Vivieron ambos en España, Rambam año 1100, Maimónides año 1250. Y la discusión, digamos, es la siguiente. Para Rambam, para Maimónides, la mitzvah de dinim, leyes, consiste exclusivamente, repito, subrayo, exclusivamente, que Bnei Noach tengan un juzgado de Bnei Noach que juzguen las 7 leyes de Bnei Noach. Por supuesto, dinim es una de ellas, que juzgue el resto de las otras 6 leyes de Bnei Noach. No robar, no matar, etcétera, que aplique los castigos que corresponde, etcétera, etcétera. Y ya explicamos en clases anteriores que esto no excluye las leyes de los países, la ley del país es ley, está todo bien, esta es la opinión de Maimónides. Ramban, Nachmanides, opina un poco diferente. El Ramban dice que los dinim, la ley de leyes, por así decir, de los 7 preceptos de Bnei Noach, no incluye solamente no matar, no robar y los otros 6 preceptos de Bnei Noach, sino que es muchísimo más amplio y tiene que ver con todo lo que tiene que ver con un mundo asentado. Como dijo Ishaya, el profeta Ishaya claramente, Dios no creó el mundo para estar desordenado, sino que creó el mundo para estar ordenado. Dentro de la ley de dinim, de leyes, está este concepto de que el mundo esté ordenado. Entonces, tomando esta discusión entre Rambam, Maimónides y Ramban, nosotros mencionamos la clase pasada que para Maimónides no hay una mitzvah de tzedakah, por eso él da el ejemplo de si un Ben Noach, Bas Noach, lo que sea, hombre o mujer, quiere cumplir uno de los preceptos, que no fue mandado a cumplir, puede darse de acá. Entonces claramente vemos que para el Rambam, Maimónides, no hay una obligación como precepto de Bnei Noach dar tzedaka. Para el Ramban, Nachmanides, efectivamente hay un precepto de tzedaka para Bnei Noach. ¿Por qué no está en la lista de los 7 preceptos? Porque los 7 preceptos hablan de preceptos prohibitivos, no hacer esto, no hacer lo otro, no matar, no robar, etc., no hacer injusticia, pero tzedaka es un precepto positivo. Por eso no está mencionado en la lista de 7 preceptos, y ya sabemos que el Talmud en un lugar dice 7 preceptos. En el tratado Sanedrin, en el tratado Julin dice 30 preceptos, ¿ok? Podemos poner dentro de los 30 preceptos, que el Talmud no se ocupa de detallar cuál es cuál, pero sea como fuere, podemos poner tzedaka ahí. Esto es lo que te va a decir el Ramban, Nachmanides. ¿Por qué la gente de Sdoim fue castigada? Porque Bnei Noach están obligados a dar tzedaka. Esto es lo que dice Nachmanides. Pero para el Rambam, para Maimónides, Bnei Noach no están obligados a dar tzedaka. Punto número 1. Y tampoco, y aquí está el error conceptual que quiero corregir al respecto de la clase pasada. Tampoco Bnei Noach están obligados en tzedaka para Maimónides por las leyes, por dinim. No. Para Maimónides, dinim, leyes, ese precepto de los 7 preceptos de Bnei Noach solamente incluye juzgar los otros 6 preceptos. Ninguno de esos 6 preceptos se llama tzedaka. Olvídate, tzedaka no tiene nada que ver con Bnei Noach. Pero, dicho todo esto, nos quedamos con una pregunta. La gente de Sdoim fue castigada, dice el versículo en Yehezkel en el capítulo 49, porque no ayudaron, porque no dieron tzedaka. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo piensa y cómo entiende Maimónides el versículo de Yehezkel que fueron castigados en Sdoim por no dar tzedaka? Si para él no existe la mitzvah de tzedaka. Varias respuestas. Respuesta número 1. Antiguamente, antes de que sea entregada la Torá, los Bnei Noach estaban obligados a dar tzedaka. Hoy en día no, fue entregada la Torá dice exclusivamente cuáles son los preceptos y chao. Otra cosa, Bnei Noach no están obligados a dar tzedaka. Esta es una forma de entender a Maimónides. Otra forma de entender a Maimónides, todo lo que tiene que ver con un mundo asentado, que para Maimónides, Rambam no está dentro de dinim. De vuelta, lo repito, este es el error conceptual de la clase pasada que los corrijo ahora. Para Maimónides no está dentro de la ley de dinim asentar el mundo, pero podríamos decir, esta es una segunda respuesta,
de cómo entiende Maimónides que la gente de Stoim fue castigada, etc. Una segunda respuesta es, bueno, en realidad hay un precepto de tener hijos, pru urebu, multiplicarse. Y dentro del concepto de multiplicarse es asentar el mundo, porque si vos tenés muchos hijos o hay mucha gente dando vueltas y se matan entre ellos, no funciona la cosa. Entonces para el Rambam estaría dentro de esa ley, por así decir, que tampoco es de los 7 preceptos de Bnei Noach, porque es un precepto positivo, no está en la listita. Pero quizás podríamos decir que para el Rambam está esa obligación, y dentro de esa obligación tener un mundo asentado. Dentro de tener un mundo asentado, la obligación de tzedaka, justicia social. Otra forma de ver por qué para Maimónides la gente en Sdoim fue castigada por no dar tzedaka, como dice Yehezkel, porque en realidad no era solamente no dar tzedaka. Agarraron a una persona y la mataron, como expliqué en la clase pasada, la mataron en una forma totalmente extraña y terrible, fatal era esto. Por ese tipo de comportamiento, entonces hay que matarlos también. Entonces no es el problema de tzedaka, es el problema de la crueldad, es el problema de la falta de civilización. Esta sería la perspectiva de Maimónides. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a acomodar las cosas para que quede todo en cada cosa, a guardar cada cosa en su lugar, cada idea en su lugar adecuado. Maimónides opina, el Rambam opina, dinim, leyes, es solamente juzgar los 6 preceptos. ¿Existe tzedaka para Bnei Noach? No, te dice Maimónides, y tampoco es parte de dinim, no es parte de leyes. Quizás podemos decir que para el Rambam sería una ramificación, se desprende de asentar el mundo. Tener hijos, asentar el mundo y que vivan en paz. Entonces hay que hacer ayuda social, tzedaka, justicia, etcétera, 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 como lo quieran llamar. Ese es el Rambam. Ramban, Nachmanides, te va a decir, dinim no significa leyes, no significa solamente no robar, no matar. No, hay un montón de cosas que tienen que ver con leyes que están en la Toira para judíos que también se aplican a Bnei Noach. Como por ejemplo tzedaka. Nachmanides, el Ramban, te va a decir que sí, tzedaka sí. Otro agregado que es importante tenerlo en cuenta, respeto a padre y madre. ¿No es uno de los 7 preceptos de Bnei Noach? Claro que no. Pero Ramban te va a decir, para tener una sociedad normal, es parte del, entre comillas, devolución del favor que te hicieron tus padres en darte vida, en criarte, en sostenerte, en mantenerte. Lo mínimo que puedes hacer es respetarlos. Mínimamente cuando son ancianos y necesitan tu ayuda, sin duda tenés que respetarlos, honrarlos, ayudarlos. Esto es lo que te va a decir el Ramban. Nachmanides, respeto a padre y madre para Bnei Noach, como mitzvah, como precepto, por lo menos como ramificación de la ley de dinim. Otra opinión, otra idea, que no tiene que ver directamente con lo que estamos hablando, pero creo que es apropiado agregarlo ahora, no tiene que ver con dinim, con leyes, no tiene que ver con Rambam, Maimónides y Ramban, Nachmanides, pero es interesante, Rabbeinu Nissim en su introducción al Talmud, en el Tratado de Brojes, etc., él trae la idea, y Ramban menciona esta idea también, lo que pasa es que no lo dice tan directamente. Rabbeinu Nissim trae la idea de que todos los preceptos racionales Bnei Noach están obligados a cumplirlos. En base a esto, el concepto de tzedaka, caridad, al final es algo racional. El concepto de respeto a padre y madre, al final es algo racional. Todo lo que sea racional, Bnei Noach también deberían cumplirlos. Estas son básicamente las 3 ideas que andan dando vueltas. Esta es la corrección conceptual de lo que quiero de vuelta corregir al respecto de la clase pasada. ¿Qué opina Rambam al respecto de dinim, leyes? ¿Qué opina Ramban al respecto de esto? Y esta otra opinión de Rabbeinu Nissim. Y me parece que lo más importante es, hay que ponerle la cabeza a la cuestión. Y la conclusión de toda la cuestión es, sí, Bnei Noach tienen que dar tzedaka, pero queda por entender cómo, qué se aplica, de qué manera, y Dios mediante esto en las próximas clases.